Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Guadaira, amigas y amigos del desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a Humanos. Os saluda Germán Pecellín, psicólogo coach, y como siempre, acompañado por Fabián de Marco, también psicólogo coach, Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y en el control de sonido, Paco Cantalejo. Hoy hablaremos sobre superar situaciones adversas. Podéis llamarnos a nuestros teléfonos 955 68 37 21 y 955 68 66 32. Comenzamos. Buenas tardes, Fabián. Hola, Germán, muy buenas tardes a todos los humanos que están del otro lado de la radio y nos están escuchando como cada tarde de viernes. El tema de hoy seguramente nos permitirá conocer mejor qué hacer ante situaciones difíciles y aprender un poco más sobre este tema que nuestra experta invitada compartirá con nosotros y con vosotros, que sois los que no os conformáis con hacer lo posible, con vosotros que sois los que lo hacéis posible, con vosotros que sois humanos. Muy buenas tardes, Ausi. Hola, Germán, y un saludo a todos nuestros oyentes. Pues yo estoy deseando conocer las pistas para nuestro desarrollo personal y profesional y dispuesta a aprender más sobre el tema de hoy. Muy bien, Ausi. En esta tarde nos acompaña María Salud Grisalvo Martínez, licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla con el itinerario de Clínica. Es la coordinadora del área de intervención en emergencias y desastres del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Se define como una mujer trabajadora, constante, seria y motivada siempre por aprender cosas nuevas. Le gusta trabajar en equipo y hacer bien su trabajo. María Salud nos contará cómo afrontar situaciones difíciles. Os recordamos que ponemos a vuestra disposición 2 líneas de teléfono para poder teneros más cerca y para que nuestra experta invitada pueda dar respuesta a vuestras dudas. Podéis llamarnos al 955 683721 y al 955 686632. Estas líneas, como es habitual, ya están abiertas. También a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros expertos invitados próximos a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. En la vida de cualquier persona aparecen situaciones penosas que alguna vez llegan a alcanzar la condición de críticas, en la que todo pende de un hilo, de un soplo, de un golpe de fortuna o de acierto. Cuando eso ocurre, cuando se está sumido en la soledad y el desconcierto, se aprecia, en su verdadero valor, la voz amiga que sabe llegar a lo hondo del alma. Tal vez con muy pocas palabras, pero cada una de ellas repletas de comprensión. En la adversidad se aprende a luchar, a conocer el peligro y la forma de evitarlo, a templar el ánimo, aunque las heridas sean profundas y hasta sumamente peligrosas. Es ese un tiempo en el que alcanza su verdadero valor una palabra de ánimo, el consejo sincero o una ayuda que se ofrece con el exclusivo fin de aliviar la congoja que sufre quien está asediado por algo que le domina, por algo que le tortura, por algo que hasta llega a anular su capacidad de pensar, de reaccionar con claridad de mente y la fuerza de todo su ser.
A lo largo de la vida resulta difícil escapar a algún acontecimiento de esta naturaleza. Sin embargo, no todos ellos nos afectan por igual, dependiendo de la edad, la personalidad, las creencias, el entorno y el momento. Son situaciones que nos ayudan a desaprender y a aprender cosas bien distintas. La adversidad nos facilita la mirada interior, el crecimiento como persona y la búsqueda de salidas, quebrando la rutina. Nos abre la puerta a ese talento o potencial escondido, tal vez desde la infancia. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, la pérdida de trabajo, problemas financieros, quiebras, fusiones o crisis mundial son sucesos que tienen un gran impacto en las personas, produciendo una sensación de inseguridad, desequilibrio, incertidumbre, dolor y miedo. Aún así, los seres humanos logramos sobreponernos a esos momentos y adaptarnos a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos la capacidad innata de hacer las cosas bien y de manera correcta, pese a las condiciones adversas y a veces trágicas de la vida. Muchas personas creen que las situaciones negativas aparecen en su vida para aumentar su sufrimiento, pero ¿y si más bien estuvieran ahí para que pudiéramos mejorar y así continuar en el camino de la vida más fortalecidos? Nuestra capacidad de resistencia se pone a prueba en situaciones de fuerte y prolongado estrés. Por ejemplo, ante la pérdida inesperada de un ser querido, el maltrato o abuso psíquico o físico, prolongadas enfermedades, el abandono afectivo, el fracaso, las catástrofes naturales y la pobreza extrema. ¿Cuántas personas que han sufrido alguna de estas situaciones luego nos refieren que han salido reforzadas de ellas, que son mejores gracias a que atravesaron esa situación? Estas personas, para poder aprender de ellas y no verlas solo como un estigma, decidieron tomarlas como un aprendizaje. Las situaciones negativas te permiten mejorar porque puedes transformar las debilidades en fortalezas. Las dificultades que nos encontramos en uno u otros momentos de nuestras vidas, como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o la mala noticia de un despido, pueden ahogarnos en un mar de malestar del que nos será muy difícil escapar si no ponemos en marcha nuestras estrategias adecuadas. Ninguno nos encontramos a salvo de los vaivenes que puede tener nuestra existencia en momentos determinados. Y es en estos momentos de adversidad cuando atravesamos emociones muy poderosas como la tristeza, la impotencia, la frustración, produciendo en nosotros un intenso desequilibrio emocional. Cuando la adversidad se decide a golpearnos y experimentamos esas emociones tan poderosas, resulta beneficioso expresar aquello que sentimos, ya sea con algún familiar o amigo o a través de la escritura, para llegar a hacerlo cada vez más consciente y poder reconocerlo. Cuando expresamos los sentimientos, ya sea hablando o escribiendo, lo que estamos haciendo es liberarlos. Si ponemos palabras a qué o cómo nos sentimos, nos será más fácil aceptar las malas noticias que nos sucedan, ya que lo que hacemos es asociar nuestros pensamientos con los sentimientos de forma rápida y casi simultánea. Por eso, cuando nuestras emociones sean demasiado negativas, podemos emplear la escritura como medio para expresarlas. Nos acompaña hoy María Salud Grisalvo Martínez, licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla. Ella es la coordinadora del área de intervención en emergencias y desastres del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Ha intervenido en diversos accidentes y situaciones de emergencias con el 112 Andalucía como psicóloga experta en crisis, emergencias y catástrofes. También desarrolla su actividad profesional en el campo de la docencia, impartiendo diversos cursos para el 112 Andalucía, Colegio de Psicólogos y la Universidad Pablo de Olavide, entre otras entidades. Está especializada por la UNED en maltrato infantil y por la DGT como psicóloga formadora de cursos de sensibilización y reeducación vial. Colabora con ETV Formación como creadora del curso Comunicación de malas noticias en emergencias. Muy buenas tardes, María Salud. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde para contarnos cómo afrontar situaciones adversas. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Salud. Bienvenida a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Cada viernes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que nuestros oyentes, por ser de su interés, nos piden. Pero antes de comenzar a tratar esos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es María Salud. Y por eso te preguntamos, ¿qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, pues antes que nada deciros que me llaméis Salud, por favor. De acuerdo, gracias. Muy bien. Y bueno, respecto a la primera pregunta que me decís, que quién es Salud, pues soy psicóloga, como ya me habéis presentado. Me dedico a todo lo que es la atención en emergencias y desastres. Y bueno, como afortunadamente no siempre hay emergencias y desastres, pues también combino mi desarrollo profesional o mi actividad profesional con otras actividades, que es el tema de la docencia. Y bueno, básicamente ese es mi trayectoria ahora mismo. Salud, y en esta faceta humana que estamos conociendo, ¿qué nos puedes contar de aquella niña llamada Salud? Bueno, pues en cuanto a los recuerdos míos, te referirías, ¿no? De niña. No sé, como a fotogramas, ¿no? Como antes hablábamos, pues a trazos. No tengo hasta que ya no soy más mayor, no tengo una imagen más nítida, ¿no? Pero mis primeros recuerdos son fotogramas. Y los primeros fotogramas, por ejemplo, pues lo primero que recuerdo es estar reunida con mi familia en torno en la huerta y recuerdo una higuera y el olor de la higuera, que es algo que para mí me evoca mucho, ¿no? Y que cuando paso muchas veces, sobre todo en verano, cuando paso por el lado de una higuera, pues me evoca y me retrotrae, digamos, a otra época. Y si avanzamos un poquillo y nos detenemos ahora en la época de estudiante, los recuerdos que puedes compartir con nosotros de aquellos momentos, ¿cuáles son? Pues como estudiante, no es que fuera una estudiante brillante, pero la verdad es que era muy feliz. También era una estudiante muy pasota, pero no fui una estudiante agobiada ni que lo pasara mal con los estudios, todo lo contrario. Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa de instituto. De hecho, tengo guardo todavía amistades de mi etapa de instituto, y de mi etapa en la carrera, pues para mí fue muy bonita. Aprendí muchísimas cosas, ¿no? Y hasta que ya me orienté, digamos, y ya tomé un camino. En ese camino me empezó a gustar, aunque yo tenía una vocación, que era la psicología, pero poco a poco pues le fui tomando más el gusto y ya llegué a lo que soy hoy, ¿no? Después cuando sales de la carrera y sales un poco con el chip de la clínica y de voy a montar una consulta, y yo creo que lo que todos. Y en esos primeros momentos, después de haber obtenido la licenciatura en psicología, tus primeros pasos como profesor, ¿cuáles fueron? Pues como decía antes, al principio muy, muy confundida. No confundida, pero sí con el chip de quiero tener una consulta, quiero dedicarme a la clínica, más o menos seguir en la misma línea de lo que había estudiado, ¿no? Y claro, la vida es totalmente diferente, te lleva por unos derroteros diferentes. Y cuando empiezas, pues lo primero, no encuentras trabajo de lo que tú quieres y empiezas, como yo le llamo, desde abajo. Y entonces empiezas pues trabajando en algo que no tiene nada que ver con la psicología, que era de teleoperadora. Pero que también me dio un bagaje y me dio un conocimiento también bastante importante, ¿no? Y bueno, pues coincidió que en esa época no quise perder contacto con la psicología, me colegié y empecé a conocer, me formé en malos tratos, maltrato infantil, y eso me dio la idea de formarme en intervención en crisis. Y a partir de ahí fue mi acercamiento en el tema de las emergencias. Fue totalmente casual. No fue algo premeditado, ni que como mucha gente pues a raíz del 11S o del 11M
hubo un incremento de las personas que se interesaron por este tema. En mi caso fue otro camino totalmente diferente. Uh-huh. Y en todo este camino como profesional, ¿cuáles son los recuerdos que recuperarías para contárnoslos? Como profesional, pero ¿de la emergencia o de la psicología? Como psicóloga. En todo su ámbito, en todo lo que has desarrollado. Los recuerdos en mis inicios. Mis inicios, el bagaje, que cómo fui empezando dando pasos y bueno, al principio pues dando palos de ciego, porque a ver, buscando una salida por aquí, buscando una salida, porque vas viendo que bueno, que el chip con el que sales, como vuelvo a remitirme, no es precisamente el mundo laboral. Una cosa es el mundo académico y otra cosa es luego la vida real, ¿no? Y vas dando un poco, vas tocando todos los palos, a ver dónde encuentras tu hueco. Salud, y en la actualidad, ¿tus responsabilidades profesionales cuáles son? Actualmente soy coordinadora del grupo de emergencias y desastres de Sevilla. Llevo además el área de emergencias y desastres de Andalucía Occidental en el Colegio de Psicología. Esa es básicamente mi trayectoria. Por otro lado, pues como habéis comentado antes, ejerzo la docencia y bueno, pues imparto cursos relacionados siempre o casi siempre, porque también imparto cursos de FPE, ¿no? Pero casi siempre relacionados con el tema de emergencias y desastres. ¿Y cómo fue el que te interesaras por la intervención en catástrofes, Salud? Pues como he comentado antes, de una manera muy casual, porque me formé, hice un curso en temas de maltrato a menores y surgió en mí la idea de, ¿por qué no?, hacer también intervención en crisis a menores. Surgió en el Colegio de Psicólogos en aquel momento un curso sobre intervención psicológica en emergencias y desastres y me dio la idea. Y bueno, me formé al principio con esa idea, ¿no?, de juntar los dos conocimientos, unirlo en una sola. Pero bueno, me quedé con las emergencias y desastres y ahí es donde me he ido desarrollando y me he ido formando. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Salud, entrando en la materia de hoy, ¿cómo definirías una situación adversa? Pues una situación inesperada, una situación crítica, una situación que rompe todos los proyectos de vida que tenemos. Es una situación que no es deseada, por supuesto, pero que no por ello tiene que significar ni muchísimo menos que suponga un cambio drástico y negativo en nuestra vida. A veces todo lo contrario, las situaciones adversas nos refuerzan y nos hacen crecer y madurar, ¿no? ¿Podrías ponernos algún ejemplo de alguna situación así adversa? Pues en la vida cotidiana tenemos diariamente situaciones adversas, desde una separación, un divorcio, el fallecimiento de un padre, el fallecimiento de un hijo, hasta situaciones adversas ya muy, muy grandes, ¿no? Como hemos visto lo que ha pasado en Filipinas, el tifón, ¿no? Donde bueno, es lo peor que puede ya suceder, el perderlo todo y quedarte sin nada. Salud, ante esto dicen que las mujeres soléis ser más fuertes a la hora de afrontar una situación difícil, más fuertes que los hombres. Uh-huh. ¿Qué hay de cierto en esto, Salud? Hay algo de verdad, no es que todo sea verdad, pero sí es cierto que las mujeres tenemos una forma de resolver los conflictos y los problemas diferente a un hombre. Somos más emocionales, llevamos otro camino. A la hora de... confluimos los dos en el mismo punto, pero sí es verdad que resolvemos las cosas de otra manera, ¿no? Desde el punto de vista de las emociones, y eso puede hacernos quizás algo más fuertes. No diría que seamos más fuertes, simplemente que resolvemos las cosas diferentes. Y ante una misma situación adversa, ¿las personas solemos reaccionar en general de la misma manera? No. Incluso una misma persona, en dos situaciones críticas
puede reaccionar de manera diferente. Depende mucho de cómo hemos vivido anteriormente situaciones críticas, de la personalidad, de cómo lo hemos resuelto también, cómo hemos, por ejemplo, el fallecimiento de un padre o de una madre o de un tío, cómo hemos vivido esa pérdida en el pasado. Eso influye mucho a la hora de reaccionar. Y la situación personal, por supuesto. Si yo ahora mismo me encuentro en una situación ya de por sí, pues no tengo empleo, estoy en un proceso de divorcio, tengo una serie de circunstancias ya de por sí negativas y de repente me encuentro con una situación crítica muy fuerte, pues me puedo encontrar superada. Y a lo mejor hace 2 años la misma situación no hubiera tenido esa reacción. Tras la pérdida de un ser querido, pues se dice que estamos en un proceso de duelo. ¿Qué es eso del duelo? El duelo efectivamente es un proceso natural que vivimos tarde o temprano, lo tenemos que vivir todas las personas. Asociamos el duelo con la muerte y no tiene por qué ser así. O sea, puede haber un duelo por el hecho de perder cualquier cosa, ¿no? Desde una pareja, que no tiene por qué ir asociado con la muerte. O, por ejemplo, puede haber duelo las personas que en el caso de un terremoto han perdido todas las posesiones que tenían, ¿no? Y viven un proceso de duelo como lo podría vivir una persona que ha perdido un familiar. Es un proceso natural e inherente en todas las personas. Cuando una persona atraviesa esa fase del duelo, Salud, escuchamos a veces que hay personas que dicen, bueno, hay que esperar que se cure. Y algunas de estas personas incluso llegan a pensar que esa fase del duelo es una enfermedad. ¿Qué hay de cierto en esto, Salud? Pues enfermedad para nada. Como he dicho antes, es un proceso natural que todas las personas tarde o temprano vamos a vivir. Ojalá todo el mundo tuviera que vivirlo lo más tarde posible, pero desgraciadamente no es así. Hay personas que viven un duelo muy jóvenes, desde la pérdida del primer amor hasta, como he dicho antes, pues la pérdida de la vida de algún familiar, ¿no? Pero en ningún momento es una enfermedad. Es un proceso natural que al principio pues tiene unas reacciones de ira, de enfado, de shock también, de incredulidad, y que a lo largo del tiempo pues va evolucionando. Esas emociones que sentimos en un principio van evolucionando hasta que al final asumimos la pérdida de lo que sea, bien material o bien personal, asumimos esa pérdida y vivimos, digamos, una nueva vida, ¿no? De otra manera, por decirlo, no sé si me explico con ello, ¿no? Sí, sí. Pérdida súbita, inesperada, se reacciona con incredulidad, con ira, con llanto, por supuesto, pero desde no me lo puedo creer porque hace media hora estaba hablando con él. ¿Cómo ha podido suceder, no? O no me lo puedo creer porque hace 3 meses estábamos la mar de bien, estábamos juntos y estábamos muy bien, y cómo ahora desembocan todo esto, ¿no? Esos son las primeras semanas, las reacciones de las primeras semanas o la primera semana. Luego se va desarrollando, conforme vamos asumiendo esa pérdida, van apareciendo también otras emociones, la tristeza sobre todo, el llanto, la apatía, no tienes ganas ni siquiera de hablar con nadie, no tienes ganas de comer. Hasta que pasa un tiempo también, eso sería el primer mes, hasta los 6 meses inclusive, donde tiene esas reacciones que podrían ser muy similares a emociones depresivas o a síntomas depresivos. Pero a partir de los 6 meses ya la persona va asumiendo esa pérdida y va perdiendo esas ganas de llorar continuamente, ¿no? Sigue sintiendo tristeza, sigue echando de menos, pero el llanto va desapareciendo poco a poco.
Salud. Y hemos comentado que ante una misma situación las personas no tienen por qué reaccionar de la misma manera. Efectivamente. Estás comentando ahora las fases del duelo, las emociones de cada una de ellas y el tiempo aproximado. Sí. En líneas generales, cuando iniciamos ese proceso de duelo ante una pérdida y hasta que nos recuperamos de él, Sí. ¿cuánto tiempo suele pasar? Cada persona es diferente. Lo normal, hablando clínicamente, sería de 1 año, pero estamos hablando desde el punto de vista de la clínica y desde el punto de vista del DSM-4. Desde el punto de vista personal o desde el punto de vista profesional, yo diría que entre 1 y 2 años. Más allá el primer año sobre todo. El primer año, cuando se aproxima las fechas claves como es el año de fallecimiento, el año del aniversario, el año del cumpleaños o de algo que las fiestas, sobre todo las navidades, son terribles, o de alguna fiesta que a esa persona le gustara, la Semana Santa o la feria. Ese año es crucial y ese año se suele pasar mal. Y el segundo año es un año donde la persona ya se va recomponiendo, va asumiendo esa pérdida, va incluso ya reorganizando su vida sin esa persona a su lado y ya va cogiendo tomando otros intereses, incluso retomando viejas aficiones que tenía, aficiones que podía hacer con la persona que se ha ido o no, o retomando algo que dejó ahí planteado, ¿no? Pero en líneas generales, un par de años seguro. Más allá de los 2 años, yo diría que es ya un duelo complicado. Y un duelo ya que necesitaría la ayuda de un profesional. Pero hay personas que siguen con el luto y siguen yendo al cementerio durante muchos años después del fallecimiento de la persona querida. Sí. ¿Esto sería un síntoma de que no está cerrado correctamente el proceso? Para nada. Son los ritos del duelo. El duelo tiene sus rituales. Es cierto que quizás la sociedad en la que vivimos, la sociedad moderna, y sobre todo las personas que vivimos en las ciudades, perdemos un poco esos ritos, ¿no? No sé por qué, quizás por un poco se difumina la identidad. Las personas que vivimos en las ciudades se difumina un poco todas esas identidades culturales que sí perviven en los pueblos, pero en definitiva el hecho de guardar luto, el ir a misa a los 6 meses de fallecido, la misa de cabo de año, son rituales que favorecen el asumir la pérdida. Para nada son negativos, a todo lo contrario, son los pasos y los procesos que ayudan. Por ejemplo, la mujer que se viste de negro y que al año decide ya, vamos a ir cambiando un poco el luto, ya lo voy a combinar con el blanco. Y al cabo de a lo mejor 1 año, año y medio, pues ya es capaz o bien de quitarse el luto completamente o de ir de medio luto, como se llamaba antes, ¿no? Es un ritual y que ayuda a esa persona a asumir la pérdida, no es para nada negativo. En esto del duelo, Salud, generalmente comienza cuando recibimos una noticia de impacto de la pérdida o percibimos la situación de pérdida inminente. La manera en que se comunica a la persona esa mala noticia afecta mucho en el grado en que le puede impactar esto y en el afrontamiento posterior que esta persona haga de esa situación. Sí. Si no se lleva, existen protocolos de comunicación de malas noticias que el objetivo principal es precisamente eso, ¿no? El ayudar a que la persona o que la noticia tenga el menor impacto negativo en la persona. Desgraciadamente aquí en España no se cuida mucho por ahora, no se cuida la comunicación de malas noticias y es crucial para que esa persona pueda asimilar de la mejor manera posible el impacto, la noticia en sí. Eso no estoy diciendo con ello que relativice. Si yo ahora mismo tengo que comunicarle a alguien que tiene una enfermedad terminal, con la comunicación o con el protocolo que yo voy a seguir, no estoy tratando de que lo tome alegremente, lo va a tomar con la seriedad que tiene, pero sí
que tenga la mínima repercusión psicológicamente hablando, la mínima repercusión negativa. Y en otro orden de cosas, ¿cuál es la función del grupo de intervención en emergencias y desastres que coordinas tú, del Colegio de Psicología? El grupo GIPED, que es el grupo de intervención psicológica en emergencias y desastres, y que estamos en las 4 provincias de Andalucía Occidental y de las cuales yo coordino, la función principal es de apoyo emocional a las personas que viven una situación de crisis, de ayuda a esas personas en el momento que han vivido una situación traumática, ayudarles a superarlo y que sea lo menos traumático posible. No sé si me estoy explicando con cuál es la función nuestra, ¿no? Creo que ya el nombre nuestro también te puede orientar: intervención psicológica, ayuda y apoyo emocional, la contención para que no contener las emociones, no consiste en eso, sino todo lo contrario, facilitar y canalizar las emociones, pero de una manera positiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salud, y en todos estos años acompañando a personas en momentos difíciles, ¿cuáles fueron o cuáles son aquellos casos que os han generado más impacto? Pues la verdad es que hay muchos casos que cada emergencia es diferente y entonces cada caso es impactante de por sí, ¿no? Pero en mi caso, personalmente, la emergencia que más me llamó la atención o la que a mí más se me ha quedado grabada fue mi primera emergencia, donde tuve que intervenir en el atropello de una menor. La menor había sido atropellada por su padre, por un familiar. Y bueno, pues fue impactante el suceso en sí, fue impactante cómo se le comunica la noticia del suceso al padre. Es impactante el ver una personita tan pequeña, ¿no? que no tiene vida. Impacta todo, impacta ver la caja, impacta la reacción que tiene la población ante esa situación, las reacciones de los familiares, impacta todo. Pero como decía antes, cada situación es diferente y cada una tiene sus características y sus peculiaridades. Y en el caso de una gran catástrofe o un terremoto como el de Japón o el tifón reciente de Filipinas, sí. ¿Qué hace un psicólogo concretamente en su intervención? Básicamente apoyar emocionalmente y reestructurar o reorganizar en esa persona todo lo que le ha sucedido, ayudarle que asimile lo que ha sucedido. ¿Cómo lo hacemos? Pues una de las técnicas, hay muchísimas, pero una de las técnicas es facilitarle que narre todo lo que ha vivido, que lo vaya, para que su mente vaya organizando interiormente cada uno de los acontecimientos que ha vivido. Por ejemplo, en el caso del tifón, pues el ayudarle a que exprese emocionalmente no solo lo que piensa, sino también lo que ha sentido, cómo lo ha vivido, que vaya expresando lo que le ha sucedido. Y eso le ayuda a reorganizar el suceso en su vida, en su biografía, en su historia. ¿Es necesario intervenir desde los primeros momentos o se puede hacer en cualquier etapa posterior? Es aconsejable desde el primer momento, desde los primeros momentos. Evidentemente, si tenemos, vamos a poner en el caso de un atentado o en el caso del tifón, antes que nada hay que ver si esa persona está estable biológicamente hablando, si no tiene ningún daño físico, si no tiene amputaciones, si no tiene daños corporales importantes. Si no hay ningún daño importante a nivel corporal, automáticamente se debería de pasar a estabilizar psíquicamente a esa persona, ayudarle a elaborar todo lo que ha sucedido, asimilar las emociones que les surgen, asimilar los pensamientos, porque van a surgir muchísimos pensamientos que algunas veces inclusive les puede llamar la atención, ¿no?
y que ellos mismos entiendan que es normal, que la situación que es la situación la que es anormal y que todo lo que están viviendo ellos mismos en ese momento son reacciones normales. Hay veces que vemos imágenes en televisión que son realmente impactantes en cuanto a esas catástrofes naturales que provocan... Eso sería un tema interesante. ¿Verdad? Pues otro día. Hoy vamos a ver salud. Hay gente que cuando ve esto se pregunta y dice que ¿cómo es posible que personas, como por ejemplo los habitantes de Japón, que han vivido tantísimas situaciones difíciles, que incluso a veces parece hasta imposible que puedan superarlas, y observamos que no solo las vencen, sino que hay momentos en que pareciera que incluso salen reforzados. ¿Qué es? ¿Qué hace que esto sea de esta manera? La cultura japonesa tiene una peculiaridad, y es que están muy educados en la prevención. Algo que nuestra cultura, desgraciadamente, no lo tiene asimilado, que es la prevención. Japón, supongo que un poco pues por las características geográficas de la zona, que ya de por sí continuamente están en riesgo de terremoto las 24 horas del día, pero tienen una cultura de prevención y están educados. Si veis imágenes de niños desde pequeñitos, cómo lo educan para que en caso de un terremoto se metan debajo de la mesa, para que tengan determinadas conductas. Aquí es todo lo contrario. Aquí es cuando ya ha sucedido. ¿Y ahora qué hacemos? Ya se nos han muerto 25.000, ¿ahora qué hacemos? Allí es todo lo contrario, es prevenir para que no mueran 25.000. Por eso tienen esa conducta y esa actitud. Bien. Salud, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas para afrontar estas situaciones adversas, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos trae Ausi. Os recordamos a vosotros que estáis en casa, en el trabajo o en el coche, que podéis poneros en contacto con nosotros cuando queráis en el 955-683721 y en el 955-686632 para hablar hoy con nuestra experta invitada. Ahora sí, a disfrutar de este relato. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Contaba la leyenda que existía un país llamado Facilitonia, donde todo era extremadamente fácil y sencillo. Roberto y Laura, una pareja de aventureros, dedicó mucho tiempo a investigar sobre aquel lugar y cuando creyeron saber dónde estaba, fueron en su busca. Vivieron 1000 aventuras y pasaron cientos de peligros. Contemplaron lugares preciosos y conocieron animales nunca vistos. Y finalmente encontraron Facilitonia. Todo estaba en calma, como si allí se hubiera parado el tiempo. Les recibió quien parecía ser el único habitante de aquel lugar, un anciano hombrecillo de ojos tristes. «Soy el desgraciado Puck, el condenado guardián de los durmientes», dijo con un lamento, y ante la mirada extrañada de los viajeros comenzó a contar su historia. El anciano explicó cómo los facilitones, en su búsqueda por encontrar la más fácil de las vidas, una vida sin preocupaciones ni dificultades, habían construido una gran cámara en la que todos dormían plácidamente y tenían todo lo que podían necesitar. Solo el azar había condenado a Puck a una vida más dura y difícil, con la misión de cuidar del agradable sueño del resto de facilitones, mantener los aparatos y retirar a aquellos que fueran muriendo por la edad. Todo aquello ocurrió muchos años atrás, y los pocos facilitones que quedaban, aquellos que como Puck eran muy jóvenes cuando iniciaron el sueño, eran ya bastante ancianos. Los viajeros no podían creer lo que veían. ¿En serio sientes envidia del resto? Pues claro, respondió Puck. Mira qué vida tan sencilla y cómoda llevan. Yo, en cambio, tengo que buscar comida, sufrir calor y frío, reparar averías, preocuparme por los durmientes y 1000 cosas más. Esto no es vida. —
Los aventureros insistieron mucho en poder hablar con algunos de ellos, y con la excusa de que les hablara de su maravillosa existencia, convencieron a Puck para que despertara a uno de los durmientes. El viejo protestó, pero se dejó convencer, pues en el fondo él también quería escuchar lo felices que eran los facilitones. Así despertaron a un anciano, pero cuando hablaron con él resultó que solo era anciano en apariencia, pues hablaba y pensaba como un niño. No sabía prácticamente nada y solo contaba lo bonitos que habían sido sus sueños. Puck se sintió horrorizado y despertó al resto de durmientes, solo para comprobar que a todos les había ocurrido lo mismo. Habían hecho tan pocas cosas en su vida, habían superado tan pocas dificultades que apenas sabían hacer nada, y al verlos se dudaba de que hubieran llegado a estar vivos alguna vez. Ninguno quiso volver a su plácido sueño, y el bueno de Puck, con gran paciencia, comenzó a enseñar a aquel grupo de viejos todas las cosas que se habían perdido. Y se alegró enormemente de su suerte en el sorteo, de cada noche que protestó por sus tareas, de cada problema y dificultad que había superado, y de cada vez que no entendió algo y tuvo que probar 100 veces hasta aprenderlo. En resumen, de haber sido el único de todo su pueblo que había llegado a vivir de verdad. Facilitonia, el paraíso de las cosas fáciles, de Pedro Pablo Sacristán. ¿Cuántos facilitones habitan en nuestra ciudad? ¿Cuántos facilitones pululan entre nosotros? Pensemos detenidamente si no somos un habitante de ese paraíso. ¿Eres de los que duermes esperando a que las cosas mejoren por sí solas? Si es así, es tiempo de despertar. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para ser feliz. Las dificultades, incomodidades y problemas que encontramos en la vida no son un obstáculo, sino la forma de crecer y aprender. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancers? Are we human or are we dancers? Ante una situación adversa, si consideramos dos personas diferentes para encarar la misma situación, sus respuestas serán distintas. El afrontamiento de una misma situación crítica varía de una persona a otra, y cada una sacará y pondrá en marcha unos recursos diferentes. Pero, ¿qué hace que afrontemos de manera diferente los problemas? ¿Qué hace que actuemos más racionalmente o más impulsivamente? Hay varios factores presentes: nuestra educación, nuestros miedos, las expectativas que tenemos sobre nuestras capacidades y sobre los resultados, la sensación de control sobre la situación, las creencias sobre si nosotros mismos podemos controlar lo que ocurre o si más bien lo que nos pasa depende del entorno, la motivación, las actitudes. Estos ingredientes forman nuestro estilo de afrontamiento, exitoso o ineficaz. Vemos, por tanto, cómo nuestra forma de afrontar los conflictos depende de muchos factores, pero podemos cambiar los que no son adecuados. Sea de manera eficaz o no, conlleva un esfuerzo y unas consecuencias que, si usamos un afrontamiento pasivo, puede desembocar en efectos negativos para la salud, como ansiedad, estrés o problemas físicos. En cambio, el afrontamiento activo es la forma más saludable para adaptarnos y resolver situaciones, siendo su base el creer que controlamos la situación y tener expectativas positivas. Esto fortalece nuestra capacidad para hacerle frente. De esta manera, provocamos un efecto positivo en nuestra salud. Seguimos disfrutando de la compañía de María Salud Grisalvo Martínez, licenciada en Psicología y coordinadora del área de intervención en emergencia
y Desastres del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Recuerda que puedes llamarnos al 955 68 37 21 y al 955 68 66 32 para hacer alguna consulta sobre este tema. Todos pasamos a lo largo de nuestra vida por momentos adversos que en muchas ocasiones tratan de vencer nuestra resistencia. Salud, ¿cómo podríamos afrontarlo de la manera más correcta? Con una actitud positiva sobre todo. Por ahora hemos hablado siempre de situaciones adversas extremas, pero ahora mismo la mayoría de la gente está viviendo una situación adversa que es la pérdida del empleo, el no tener ingresos. Eso es una situación terrible. Pues sí. Y que estamos hablando hasta ahora siempre de una muerte, pero la pérdida del empleo y el no tener ingresos, no tener con qué pagar los recibos que van viniendo, y esos son indemorables. Eso es una situación lo suficientemente adversa. Actitud positiva ante todo, positiva en el sentido de no que me dé igual, pero sí de tratar de ver una solución, no hundirme inmediatamente y ahogarme en el vaso de agua de no saber qué hacer, sino buscar una solución, una salida, que puede ser cualquier cosa, desde si no tengo comida, pues entidades que me den ayuda, que me den apoyo, desde Cáritas, iglesias parroquiales, es decir, tratar de buscar una solución siempre que no sea negativa y hundirme y quedarme sentada. Es lo que me vengo a referir. Bien, y en el caso lamentable de la pérdida de un ser querido, hay veces que hay gente que dice no saber cómo continuar adelante. Uh-huh. Entonces, ¿qué podría Salud decirle a estas personas? ¿Cómo seguir viviendo después de la muerte de un ser querido? Es muy complicado, es complicada la pregunta, porque evidentemente cuando se han pasado muchos años al lado de una persona a la que se ha querido muchísimo, iniciar una nueva vida sin esa persona es muy complejo, y que ahora te venga alguien diciendo no, pues mira, tómatelo de una manera positiva, pues la verdad es que es muy difícil de asimilar, ¿no? Pero vuelvo a insistir en lo mismo, en tener una actitud positiva, en plantear, en hacer actividades, en hacer cosas, retomar viejas aficiones, en darle un giro a todo, ¿no? Y lo último que debemos es de pensar en quedarnos sentados y rendirnos, ¿no?, ante la adversidad. Bueno, ¿y qué pistas prácticas podemos dar a una persona que quiere superar su particular situación adversa? Como decía antes, cada persona es un mundo. Sí. Si estamos hablando de una persona que en este momento está sin empleo, que no tiene recursos, llamar o tratar de ver todas las entidades posibles, es decir, no quedar separado. Yo creo que el mejor consejo que puedo dar en ese caso, por ejemplo, es no quedar separado. No quedar separado en el sentido de aquí me las den todas y esperar que la ayuda me venga de alguien, ¿no? Sí, y yo espero pasivamente. No quedarnos ahí. Y ante una pérdida, ante el fallecimiento de una persona, digo lo mismo. O sea, no quedarme con mi pena y sentada, que yo lo entiendo perfectamente, pero intentar salir de intentar remontar. ¿Y un consejo un mensaje de optimismo para darlo a los oyentes? Que de todo se sale. Con mayor o menor dificultad de todo se sale. Pero lo que no podemos hacer es aislarnos y quedarnos solos, sino buscar siempre la compañía de familiares, de amigos, hacer actividades, hacer cosas que nos ayuden a salir adelante. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés, para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos.
Humanos, un programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com. Ausi, ¿hay algunos correctos por ahí? Pues sí, hay un correo de un oyente, José María, que dice así: me quedé solo hace unos meses, tengo 71 años y todos los días pienso que no vale la pena levantarme cada mañana. Hay cosas que no se pueden superar. Salud, ¿qué opinas sobre lo que nos cuenta José María? Hombre, tendría que ver cuánto tiempo hace, según me dice aquí, hace unos meses. Probablemente esté todavía en el proceso del duelo, en donde es comprensible que le cueste avanzar cada día y levantarse. Tendría que verlo. Si efectivamente es así, estaríamos hablando de un duelo normal y una reacción normal ante la pérdida. Si me están hablando ya pues que lleva un año o lleva más tiempo, pues ya probablemente esté en un proceso depresivo, pero tendríamos que verlo, ¿no? Ausi, ¿hay más mensajitos por ahí? No, de momento no, Germán. Agradecer a todos nuestros oyentes su participación y a las personas que han dejado sus mensajes en nuestro correo electrónico. Bueno, pues muchas gracias, Ausi, y muchas gracias a María Salud Grisalvo Martínez, nuestra experta invitada de hoy, Gracias a vosotros. por haber aceptado nuestra invitación y habernos contado tantas cosas sobre cómo afrontar situaciones adversas. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias, María Salud. Gracias, buenas tardes. Salud, muchas gracias por tu compañía durante esta tarde de viernes en la que hemos aprendido mucho más sobre este tema que tiene que ver con la forma en que afrontamos nuestras situaciones adversas. Todos los éxitos y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Ausi, ¿cuáles son tus propuestas para esta semana? Pues me es muy grato recomendar, como no, el curso Coaching de Equipo impartido por mis compañeros Fabián de Marco y Germán Pecellín. Se desarrollará el viernes 29 y sábado 30 de noviembre en la sede del Colegio Oficial de Psicología, calle Carlos de Cepeda, número 2, de Sevilla. Si queréis más información podéis entrar en la web humanoscoaching.com o llamar al teléfono 954 66 30 76. Y nuestra lectura de esta semana, Levantarse y luchar. Su autora Rafaela Santos ofrece herramientas para aceptar y superar la incertidumbre y el miedo en la vida personal y profesional. Nos muestra cómo superar la adversidad mediante la resiliencia o capacidad que tiene cada persona para afrontar las circunstancias más adversas, creando recursos psicológicos para salir fortalecidos, para dar pautas a la hora de superar el temor ante la incertidumbre. Porque el daño provocado por el hecho de no aceptar la adversidad y por tanto de no saber adaptarse suele ser más pernicioso que las propias causas. Es un libro sugerente, claro, preciso, con testimonios de personas que han recibido golpes serios en la vida y han sido capaces de darle la vuelta a los argumentos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Humanos, un programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com.
Bueno, pues terminando ya el programa de hoy, hemos contado con Salud Grisalvo Martínez y con todo su conocimiento. María Salud nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre cómo afrontar situaciones adversas. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre la ética en las relaciones personales. En la vida es importante apostar por personas que tienen ética, que no se venden y que creen que la dignidad no tiene precio. La felicidad en la vida depende de uno mismo, pero también de las personas que tenemos alrededor. Por ello es mejor que apostemos por gente que de verdad nos hace sentir bien, que es auténtica, que nos respeta y nos valora. No te pierdas la opinión de nuestro próximo experto invitado el viernes que viene aquí en Humanos. Que seas feliz y que tengas una estupenda semana. Hasta nuestro próximo programa. Hasta el próximo viernes. Tenemos una cita a la 1 de la tarde aquí en Humanos, tu programa para el desarrollo personal y profesional. Recuerda que también puedes ver los vídeos en humanosradio.com. Que disfrutes del fin de semana. Muchas gracias a todos, también a Paco Cantalejo, hoy sonriendo ante las adversidades técnicas, y a todos los que nos han acompañado. Un saludo para todos. Hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.